a estar la universidad en situación de trauma. Entonces, en principio vamos a seguir reuniéndonos aquí. De todas maneras, podemos estar en contacto con ustedes a través de la oficina de extensión del departamento para cualquier novedad, pero en principio vamos a seguir contando con este salón para reunirnos. Hoy vamos a trabajar con el texto de Andrés González, que se llama Variaciones de la experiencia del mal en la cultura occidental. Andrés es antropólogo de la Universidad Nacional, está en este momento cursando la maestría en filosofía también en la Universidad Nacional, es docente de la Universidad de San Buenaventura y es parte de un grupo de investigación que se llama Diversidad Religiosa, adscrito a la Universidad de San Buenaventura. Entonces los dejo con Andrés y vamos a proceder de la misma manera como hemos venido haciendo hasta ahora, y es que Andrés expone, tenemos una pausa y después hacemos preguntas. Allá afuera, a la hora de la pausa, pueden salir a buscar café. Entonces, buenas tardes. Bueno, mi ponencia es sobre las imágenes del mal y he decidido en la presentación tomar tanto las citas que saqué de los libros consultados como ya propiamente imágenes. Entonces, como para que facilitar un poco el seguimiento de la ponencia. Entonces, bueno, voy a empezar. Variaciones de la experiencia del mal en la cultura occidental. Introducción. Russell, en su libro El príncipe de las tinieblas, inicia de la siguiente forma. El mal se experimenta directamente y de este modo se lo intuye. Una joven es golpeada, un viejo asaltado, un niño violado, un terrorista hace estallar un avión en el aire, una potencia bombardea una población civil. Aquellos cuya mente no ha sido deformada por una locura personal o social deberían responder ante esos actos con inmediata y justificada indignación. Nadie puede entretenerse en consideraciones abstractas de ética filosófica mientras ve cómo se golpea a una criatura, porque en el nivel fundamental el mal no es abstracto, es concreto y tangible. En principio me voy a centrar en la primera frase de la cita: el mal se experimenta directamente y de ese modo se lo intuye, y en la última, porque en el nivel fundamental el mal no es abstracto, es concreto y tangible. Es como el centro del análisis que intento realizar. ¿Es malo golpear a una mujer o asaltar a un viejo o violar a un niño? ¿Habría ciertos casos en que golpear a una mujer no es un acto de maldad? ¿O en qué casos sería lícito y justificable hacer esto? Las preguntas suponen que el mal es relativizable de acuerdo con un contexto determinado. Pero la forma de los ejemplos citados por Russell excluye estas preguntas. Para él, el mal no depende de otra cosa que no sea el acto mismo, y por lo tanto, solo el acto presente nos permite intuir el mal, que es concreto y tangible, a partir de la experimentación directa. En este sentido, no podemos dudar del mal, no podemos especular sobre él. El mal no es algo que pueda ser representado, pero aun cuando aceptemos que esos actos son malos sin discusión, debemos hacernos la pregunta de qué hace que esos actos sean malos, qué nos enseñan sobre el mal y en últimas cuál es su significado. Pero como el mismo autor nos previene de no hacer consideraciones abstractas, estos actos en últimas no nos pueden enseñar nada, no son simbólicos. Esto es así, además, porque una reflexión sobre el mal no puede partir de ejemplos concretos, sino que, al contrario, debe proponer un marco general donde esos ejemplos tomen sentido. Lo que propongo en este trabajo es un marco de comprensión que contribuya a atribuir sentido a ciertas experiencias asociadas con el mal en nuestra tradición cultural. Las imágenes del mal contenidas en los mitos, en la pintura y en la literatura nos permiten participar de la experiencia del mal, pero estas imágenes están inscritas en distintos modos de pensamiento y responden a contextos sociales específicos. Esto, sin embargo, no significa que lo que se entiende por el mal sea relativo a una época y a una cultura particular. El cambio en la comprensión del mal a través de la historia no implica una radical transformación de los valores éticos y morales en las diferentes épocas. Más bien establece un diálogo continuo en la comprensión de este aspecto esencial de la vida humana. El mal no se inscribe necesariamente en el plano de las reglas morales de una sociedad. La reflexión sobre el mal
no necesariamente es una reflexión moral, sino que las trasciende, las antecede y en últimas se inscribe en un plano superior en el que el hombre se enfrenta consigo mismo y con su propia concepción como ser humano. Como dice Sicher, si la experiencia humana del mal se da solo a través de los códigos de una cultura determinada, tal experiencia no deja por eso de contener una invariante, que es el enigma mismo, lugar de enfrentamiento del sujeto humano con la opacidad de algo real y reductible, un horror y una angustia que es lo que Lacan en uno de sus seminarios llamó la cosa, que es a la vez límite inferior de toda subjetividad, amenaza interna a la cohesión psíquica del sujeto y persistencia de algo real resistente a toda simbolización, pero que es preciso, sin embargo, capturar con la red sabia de los signos. Más que ilustrar ciertos momentos del desarrollo histórico de las imágenes del mal en la cultura occidental, quiero mostrar lo que algunas de esas imágenes nos comunican. Para esto me baso en la idea de Wittgenstein de que la comprensión de una imagen simbólica se basa menos en la explicación histórica, en la explicación de sus orígenes o de sus causas, que en el esclarecimiento de su significado. La comprensión de la imagen se hace posible mediante una descripción que permite establecer vínculos entre nuestra experiencia y la impresión que nos produce la imagen, de modo que podamos compartir nuestras experiencias. En este sentido, la simbolización del mal nos permite tener una experiencia del mal. Mediante esta experiencia no solo lo podemos intuir, sino que podemos tener una comprensión profunda de él. Mi hipótesis es que las imágenes del mal nos permiten tener una experiencia en un nivel simbólico, participar del mal, y estas experiencias son necesarias para la comprensión de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Aquí debo hacer una aclaración. Hay una diferencia fundamental entre la experiencia que nos transmite la imagen del mal y experimentar el mal directamente. Además, es necesario hacer la distinción entre tres formas de experimentar el mal directamente. La primera como observador, la segunda como victimario y la tercera como víctima. Para cada uno de los tres casos haría falta un análisis específico, análisis que no es pertinente para esta exposición. En términos generales, la experiencia simbólica del mal se diferencia de su experiencia directa porque, como se ha dicho, el mal concreto y tangible no es de tipo simbólico. La experiencia directa del mal en la vida de un individuo es un acontecimiento que puede ser entendido como radical en tanto que puede traspasar sus límites de angustia y llevarlo a la destrucción, esto es, a la condenación, la locura o la muerte. Esto, siguiendo a Sicher, es lo que entiendo por mal radical. La cuestión del mal, formulada como cuestión del mal radical, es filosóficamente una buena cuestión y una cuestión fecunda, por cuanto nos lleva a la extremidad del sujeto, al extremo de lo que para el sujeto es posible soportar y pensar. No es una cuestión subjetiva ni una cuestión objetiva. El mal, como mal radical, surge paradójicamente como la evidencia de algo extraño y amenazador que el sujeto experimenta y que desde el interior lo quebranta hasta el punto de arrancarlo de su propia cohesión. No podemos referirnos a la experiencia del mal radical, pero podemos buscar sus intuiciones en la experiencia simbólica del mal, es decir, en sus imágenes míticas, pictóricas y literarias. Me propongo hacer un recorrido por 4 momentos de la presentación simbólica del mal. Con este recorrido busco aproximarme a algunas de las formas en que se ha concretado la experiencia del mal. En primer lugar, me refiero a la tradición cosmogónica de algunas culturas de Oriente Próximo, como los egipcios, los mesopotámicos y los iranios. En segundo lugar, tomo las imágenes del mal en la tradición judio-cristiana. Posteriormente, presentaré imágenes pictóricas de los llamados pintores teólogos de los siglos XV y XVI, que desarrollan el simbolismo del mal en torno al tema de la tentación. Por último, dirijo mi atención a la experiencia del mal en la literatura moderna, donde se expresa con mayor libertad la figura rebelde de la subjetividad. 2. El cosmos, el caos y el mito del combate. En las culturas anteriores a la tradición judio-cristiana, entre los egipcios y los mesopotámicos, el bien y el mal se mostraba como la confrontación violenta de dos potencias cósmicas, el cosmos y el caos. Lo que acontecía en el cielo se reflejaba de igual forma en la tierra, en el mundo social y personal. La vida humana estaba a merced de las fuerzas de la naturaleza, fuerzas que se expresaban como potencias divinas. La regularidad de las estaciones,
en las inundaciones y en las cosechas eran una expresión del orden universal, y cualquier alteración se veía como una amenaza a este orden. Para los egipcios, por ejemplo, el cosmos reflejaba una experiencia generalizada de la naturaleza de las cosas. El caos se definía por negación del mundo presente. Tanto dioses como seres humanos compartían rasgos en común y debían su existencia al principio universal del cosmos llamado Ma'at. Esta palabra también se utilizaba para designar las reglas del gobierno y el Estado, la justicia, la armonía y la regularidad de la sociedad y la naturaleza. Era un principio conservador. El principio que representa lo opuesto al mal, a la Ma'at, se llama Ispet, que se traduce por falsedad e injusticia. Este denotaba cualquier cosa que contraviniera la rectitud del mundo y era una fuerza con la que debía contar. La Ma'at, principio de armonía, se hallaba bajo la amenaza de seres monstruosos que eran encarnaciones del Ispet, cuyo líder era Apophis, serpiente gigantesca y con aspecto de dragón. Apophis era una encarnación del caos primordial. Cada anochecer y cada amanecer los dioses luchaban contra la serpiente en los confines del caos y el mundo ordenado. Pero la serpiente jamás era destruida, era inmortal. El mundo y los dioses tenían un inicio, pero el caos no, ni tampoco los monstruos del caos. Lo único que podía hacerse era mantenerlos a raya. Esta guerra tenía su contrapartida en el mundo social y personal. Lo que amenazaba a la sociedad egipcia, ya fueran fuerzas exteriores, como otros pueblos guerreros, o fuerzas internas, como revoluciones sociales, se veía como una amenaza, como una manifestación del caos. Las victorias en la guerra y la conservación del orden social eran una forma de afirmación de la Ma'at. Había espíritus benévolos que protegían a cada persona, y eran expertos en la lucha contra los espíritus malévolos, o demonios que eran portadores de la enfermedad y la muerte. De este modo se expresaba la lucha entre el cosmos y el caos, tanto a nivel individual como social y cósmico. Esta mentalidad también determinaba la concepción de la vida después de la muerte. Los que habían vivido de acuerdo con la Ma'at podían aspirar a una vida después de la muerte en el paraíso de Osiris. Los que habían vivido de acuerdo con el Ispet eran asociados con el monstruo Apophis y sufrían una segunda muerte. El caos, imaginado a veces como una oscuridad aterradora, otras como un mar de fuego y aún otras como un cocodrilo demoníaco que todo lo devoraba, los engullía. Para los pueblos mesopotámicos, sumerios y acadios, la lucha contra la naturaleza, la guerra contra numerosas tribus sirio-árabes, las invasiones y conquistas de pueblos extranjeros como los persas y las constantes luchas entre las distintas ciudades-estado hicieron que la vida fuera mucho más imprevisible que para los habitantes del país del Nilo. Esto significó para el pensamiento mítico que el cosmos estaba siempre amenazado por fuerzas muy poderosas del caos. Los dioses y diosas del panteón mesopotámico, que representaban aspectos de la naturaleza, se encargaban del orden de todo el mundo en todos sus aspectos. El templo, el estado y el rey eran la encarnación de este orden celestial en la tierra. El principio del orden que denotaba rectitud, corrección, verdad y justicia era representado por el carro del sol, aquel al que no se oculta secreto alguno. Este es un sigurat de Mesopotamia, de Ur, que es el símbolo del orden y el centro y la justicia y el Estado. Las constantes guerras e incertidumbres impregnan la mitología mesopotámica con lo que se conoce como el mito del combate. Esta es una clase de mito que explica cómo un dios defiende el universo ordenado contra las fuerzas del caos. El mito del combate muestra la lucha cósmica entre los grandes dioses, que por lo general se muestran como guerreros contra demonios o monstruos del caos. Muchas veces estos demonios son en principio criaturas benévolas, o dioses poderosos que por envidia o ambición, o simplemente porque son inescrutables, quieren convertirse en soberanos de todos los dioses o desean destruir el mundo ordenado. Es probable que este mito muestre las luchas entre las grandes ciudades-estados por el poder en la región. Además de esto, el mito tiene otros propósitos: mostrar cómo se venció el caos, cómo se creó el mundo ordenado y cómo se estableció el gobierno monárquico en la tierra. Asimismo, la derrota en la guerra o las catástrofes naturales
se explican por la pérdida del poder del Dios soberano, y eso significa que el pueblo al que el Dios protege no ha cumplido con sus obligaciones, no ha hecho los sacrificios suficientes o no ha celebrado los ritos correctamente. Los acontecimientos de la tierra reflejan los acontecimientos acaecidos entre los dioses. A un nivel personal, la lucha entre los principios cósmicos se mantiene. Detrás de cada acto individual operan dichos principios. No es tanto el agente el que explica el acto, sino más bien el acto el que, manifestando posteriormente su significación auténtica, vuelve sobre la gente. No había forma de evitar esta lucha, no se pecaba, se infringían tabúes que debilitaban las fuerzas del cosmos. Es claro cómo el mal se concebía dentro de esta tradición mítica como las fuerzas amenazadoras del caos. Estas fuerzas del caos podían ser tanto internas como externas a la sociedad en cuestión y no al individuo. Cualquier cosa que amenazara la monarquía, como una revolución, que intentara subvertir la organización social entre los poderosos y el pueblo, era vista como fuerzas del caos, o que atentara contra las leyes y el gobierno establecido. Las guerras contra los otros pueblos eran expresadas como la lucha cósmica entre los poderes del cosmos y el caos. Y de esta misma forma se entendían las catástrofes naturales y las fuerzas de la naturaleza, que bien podían traer beneficio a los hombres como las lluvias y las inundaciones periódicas, como podían traer el hambre y la muerte como las tormentas o las sequías. La naturaleza era moral, y las acciones de los hombres estaban inscritas en esta forma de moralidad. Cualquier cosa que los hombres hicieran o dejaran de hacer podía amenazar el equilibrio del orden cósmico. Cada persona desempeñaba una función determinada en la sociedad, función adecuada al lugar que ocupaba en el escalafón social. Se esperaba que cada persona se consagrara con ahínco al desempeño de su función, ya que ello constituía un modo de afirmar que el mundo estaba en orden. Si uno no cumplía con su deber, el funcionamiento del cosmos correría peligro. En el pensamiento mítico de estos pueblos, la idea de que este combate iba a ser resuelto en una lucha final no tenía cabida. El cosmos siempre iba a estar amenazado por las fuerzas del caos eternamente. Uno de los grandes cambios en la concepción del mal surgió con el profeta iranio Zoroastro. Su pensamiento aporta dos grandes ideas que van a tener pervivencia en la tradición judeocristiana: la proclamación de Ahura Mazda como el Dios único, sabio y bondadoso, creador de todo, sin llegar a ser una religión monoteísta, y la concepción de un tiempo histórico en el que el mundo y la vida humana tienen un propósito, se dirigen hacia un estado en que las fuerzas del caos no tendrán cabida. Esta es una representación del Dios. Esto no implicaba que el mundo actual no se viera amenazado por las fuerzas del caos. Ahura Mazda tenía un antagonista, Angra Mainyu, la encarnación del mal activo. El pensamiento cosmogónico de Zoroastro no se preocupaba tanto por la naturaleza de las cosas, sino por la finalidad de la creación. Su concepción del cosmos tenía un carácter profundamente moral, que se expresaba en la doctrina final de la derrota de las fuerzas del caos. Parte del mito nos cuenta que al principio existían dos espíritus primarios, gemelos por hallarse siempre en conflicto. Son dos entes separados en pensamiento, palabra y obra, el bien y el mal. Ahura Mazda y Angra Mainyu al principio se vieron obligados a escoger entre los dos principios. El primero, por su naturaleza moral, optó por respaldar al bien, el principio del orden que mantenía el caos, y el segundo, por su perversidad moral, escogió el mal, las fuerzas que intentaban socavar el cosmos. El pensamiento zoroástrico le daba una importancia central al acto de libre elección de los hombres, quienes, al igual que los espíritus gemelos, debían escoger entre el bien y el mal. La elección libre no se puede entender en términos modernos como el ejercicio racional que realiza un sujeto. Tampoco podemos decir que los hombres que escogían el bien tenían una naturaleza buena y los que escogían el mal eran naturalmente perversos. El bien y el mal eran externos a los hombres. Estos, al cumplir con un conjunto de reglas de comportamiento y prácticas rituales, apoyaban y fortalecían el cosmos. Si no cumplían con estos preceptos, significaba que los demonios y los espíritus del caos estaban ganando la lucha cósmica. De nuevo, la guerra cósmica entre el bien y el mal tenía su contrapartida en la vida de los hombres.
Si los hombres habían vivido de acuerdo a los principios éticos que promulgaba el zoroastrismo, podían aspirar a alcanzar el cielo. En el pensamiento de Zoroastro, el mundo actual vivía en un tiempo limitado, el tiempo de la lucha constante entre el cosmos y el caos. Pero la fuerza de su pensamiento radicaba en la idea de que ese tiempo pronto se iba a acabar. El mundo iba a sufrir una transformación radical en la que las fuerzas del caos iban a desaparecer. Este era el momento del juicio universal. Las almas de los hombres que habían vivido de acuerdo con la ética zoroástrica renacían en un paraíso universal. Las que no, sufrían una segunda muerte, se consumían en metal fundido. 3. El mal en la tradición judeocristiana. Los israelitas, en los inicios del primer milenio antes de Cristo, proclamaron a Yahvé como el único Dios y condenaron cualquier forma de politeísmo. Este es el inicio de una nueva concepción del bien y del mal y de la historia de los hombres. Como hemos visto, el mito del combate mostraba la confrontación de dos potencias cósmicas. Cuando un pueblo sufría derrotas militares tan estrepitosas y una subyugación política tan absoluta, se extraía la conclusión obvia, es decir, se colegía que el dios patrón propio era más débil que el dios patrón del conquistador. Este pensamiento dio paso a una nueva teodicea. ¿Cómo explicar el infortunio y los sufrimientos que sufría el pueblo de Israel si estos ya no eran obra de un dios diabólico? Los males que sufría este pueblo eran una prueba de la justicia y el poder de Yahvé. Era porque Dios así lo quería, en tanto que los hombres reincidían una y otra vez en la apostasía, es decir, negaban que Yahvé era el único. Los israelitas eran el pueblo elegido por Dios, y el mal era el castigo que Yahvé infligía a su pueblo por quebrantar el pacto. La larga historia de esclavitud y humillaciones que sufrieron los israelitas permitió que se configurara la idea profética de la redención, según la cual vendría el tiempo de un nuevo orden instaurado por Yahvé, para aquellos que se hubieran consagrado a él de forma exclusiva. La historia, así, tomaba un nuevo significado. La lucha eterna entre el cosmos y el caos como realidades permanentes dio paso a la esperanza de la consumación gloriosa en la que todo se arreglaría. Esta vida que ya se había iniciado en el zoroastrismo. Yahvé es un Dios poderoso y un Dios guerrero. Es el creador único de todo lo que existe. Esta tradición niega a los dioses de los otros pueblos, les quita su poder y, en últimas, toda su realidad. Entonces el combate no es entre dos fuerzas opuestas, sino entre el pueblo elegido, que está respaldado por el único Dios, contra las otras naciones del mundo. Y así no habrá ninguna nación que pueda oponerse a la voluntad de Dios para con su pueblo, porque ¿quién puede luchar contra Dios? Yahvé saldrá como un héroe, como guerrero se excita su ardor, lanzará gritos y alaridos, y se mostrará poderoso como un héroe contra sus enemigos. El poder de las naciones de la tierra está representado por el mítico Gog, del país de Magog, un poder malvado que se encarna en los pueblos paganos. Entonces, todos aquellos que no creen en el Dios de Israel se oponen a él y representan, en últimas, los poderes del caos. El universo creado por Dios tiene un orden perfecto. Las estrellas, la naturaleza y los hombres deben seguir el camino que Dios les ha asignado. Pero para todo existe un modo correcto de comportamiento. Desobedecer significa rebelarse contra el mandato divino y, por lo tanto, condenarse. La ofensa y el pecado es entonces una forma del desorden, del caos. Por ejemplo, en el libro de Enoc se cuenta que algunas estrellas rebeldes no obedecieron el mandato divino de elevarse en el momento que les correspondía y, por lo tanto, ruedan angustiadas sobre el fuego durante 10.000 años. De nuevo podemos ver una moralidad que le concierne a todo el mundo natural, hombres, animales y cosas. ¿Qué significa desobedecer? ¿Y por qué los hombres y la naturaleza desobedecen el orden impuesto por Dios? Y en últimas, ¿qué significa el mal en este pensamiento? Esta es la pregunta que se empieza a responder mediante la concepción del mal, que se resignifica desde el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Cristo. En el Antiguo Testamento, la idea de que hubiera una fuerza malvada que se opusiera a los planes divinos no tenía cabida. La palabra Satán no hacía referencia a un ser sobrenatural con poderes especiales, un monstruo o un animal, sino un ángel de Dios, esto es, un mensajero divino. Así Satán
Es el término que designa a uno de los ángeles enviados por Dios para obstruir o bloquear la actividad humana. La raíz Satán significa el que se opone, obstruye o actúa como adversario. En el libro de los Números se cuenta la historia de Balaam, un servidor de Dios. Un día Balaam quiso ir a un lugar que estaba prohibido por Dios, aunque él ignoraba esta prohibición. Balaam montó en su mula y partió, pero la ira de Dios se encendió y el ángel del Señor se paró en medio del camino como su Satán, es decir, como su obstrucción. La mula vio al ángel del Señor con una espada en la mano y cogió por otro camino. Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Esto pasó 3 veces hasta que Dios abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel que estaba en medio del camino con la espada en la mano. Y el ángel del Señor dijo: ¿por qué le has pegado a la mula 3 veces? Yo no vine a oponerme a ti, yo vine a oponerme a ti, porque tu camino es malo a mis ojos, y la mula me vio, y si no hubiera desviado su camino, yo seguramente ya te hubiera matado, y la hubiera dejado con vida a ella. Aquí podemos ver claramente cómo actúa el Satán de Dios, y cómo a sus ojos hay ciertos actos de los hombres que son prohibidos, son pecado. No hay aquí, por lo demás, una reflexión sobre el acto mismo, esto es, no se está indagando sobre las razones por las cuales Balaam actúa. De hecho, Balaam no sabe que su acto es malo sino a través del enviado de Dios. En el libro de Job, Satán sigue siendo un mensajero de Dios, pero aquí, a diferencia del relato anterior, toma un papel más contrario, más de adversario. El Satanás del libro de Job puede ser entendido de 2 maneras: como un agente especial que ronda por el mundo buscando signos de traición o infidelidad entre la gente, o como un adversario que propone a Dios un reto, probar a Job. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus seguidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, tú bendices todo lo que hace, y es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien. En las 2 historias la figura de Satán nos presenta un ser sobrenatural enteramente malo. La palabra Satán no se utiliza como sustantivo sino como adjetivo. El camino de Satán, el camino de Balaam, el camino Satán de Balaam es el camino contrario a Dios. Y algo que no se le puede escapar a la condición humana es que si el camino es malo, lo que obstruye, el Satán, es necesariamente bueno. Hacia el 2.º siglo antes de Cristo, esta concepción dio paso al mito de la caída. Satán se convierte en un ángel rebelde que cae como el relámpago. En el libro de Isaías encontramos estas palabras: ¿cómo caíste del cielo, estrella del día, hijo de la aurora? ¿Quién eres tú que caíste a la tierra, conquistador de naciones? Tú dijiste en tu corazón: yo ascenderé al cielo sobre las estrellas más allá de las altas nubes. Pero en realidad has bajado a la oscuridad, a lo más hondo del abismo. Esta es la imagen que va a pervivir en la tradición cristiana durante 2000 años. Y es en el significado de esta imagen donde podemos encontrar buena parte de nuestra concepción del mal. El mito explica de diferentes formas las causas de la caída. Una de las versiones cuenta que los ángeles se dejaron seducir por la belleza de las hijas de los hombres, lo que dio origen al mal en la tierra y a los demonios. La mezcla hizo que estos seres espirituales se volvieran impuros y perdieran su condición. Poco a poco estos demonios crearon destrucción y muerte entre los hombres. Así Dios decide encerrar a aquellos demonios en las profundidades de la tierra. Pero uno de ellos hace una petición que impresiona a Dios: que algunos demonios pudieran permanecer en la tierra con el fin de corromper y descarriar a los seres humanos. Dios accede a esta petición y permite que los demonios sometan a los hombres a la tentación. Los hombres que estén del lado de Dios y que sigan la ley
podrán mantener a raya la tentación de los demonios. Para aquellos que se dejen seducir, el mito les muestra el castigo, la caída en lo más hondo del abismo, la condenación eterna. Así la guerra cósmica entre el bien y el mal se centra en el individuo. Esta idea va a ser fundamental en la concepción del sujeto moderno. Si bien en este momento el mal sigue siendo provocado por fuerzas externas, está en las manos del individuo dejar que actúe. En todo caso, el mal cobra un significado más preciso centrado en los actos individuales. Ya sea que la causa de la caída de Satán se interprete como seducción, orgullo o desobediencia, el hombre está siempre sometido a la tentación, una fuerza externa, y esta tentación se reproduce en su interior como una prueba de fuerza. Jesús se ensarza en una lucha contra Satán, un Satán tan poderoso que tiene en sus manos todo el reino del mundo. La tentación entonces es en sí misma la prueba, pero una prueba terrible que solo con la ayuda de Cristo podemos superar. Por eso las palabras de Jesús: no nos dejes caer en la tentación. Esto significa: no nos sometas a la prueba. Si Jesús logra superar la tentación de Satán, si gana la lucha cósmica entre las fuerzas antagónicas que se desarrollan en su interior, entonces ¿por qué la crucifixión, muerte y resurrección? Porque es a partir de esto como se expresa la verdadera lucha y derrota de las fuerzas del mal. El sacrificio de Cristo, o el sacrificio de Dios, de su propio Hijo, manifiesta la derrota de la muerte de la muerte. Y así se instaura con absoluta certeza la esperanza cristiana por la salvación, el renacimiento de la vida eterna de aquellos que no se dejaron vencer, aun cuando se enfrentaron a la prueba final, al igual que Cristo. 4. El mal desde el sujeto moderno, desde el sujeto. El mal cobra así su significación precisa. Antes el mal se explicaba mediante la guerra cósmica de las potencias del cosmos y el caos, entre dioses que compiten por el poder soberano, en la que lo que obtenía la victoria representaba el bien e instauraba su propio orden. La historia contada del lado de los vencedores. Ahora, con el mito de la caída de Satán, la concepción del mal se muestra como el significado de una decisión que puede ser entendida como la decisión de un sujeto. Si a partir de este momento podemos ver a Satán como un sujeto, como un sustantivo y no como un adjetivo, es porque tomó la decisión contraria. Si el ángel hubiera optado por Dios, jamás se habría diferenciado de él. Podríamos decir que en este momento se crea el mal tal como lo experimentamos nosotros. De nuevo al mito. Uno de los ángeles de Dios se rebela contra el Señor, y a partir de entonces existe un principio del mal. Así el mal se concibe como la libre elección de un sujeto que al ser convocado se le pide ser fiel a su palabra. Pero este sujeto no obedece, y así crea el drama de una falta incomprensible y de un castigo impensable, la condenación eterna. La falta es el castigo. El drama relativo al hombre es una repetición del drama desarrollado en el cielo. Antes que buscar el significado de la manzana del fruto prohibido, el significado está en el acto mismo. Dios tiende su mano y el hombre la rechaza. ¿Qué significa que la decisión sea una elección libre? Y en últimas, ¿qué significa en este contexto la libertad? Ir contra Dios, apartarse de Él, decir no. Esto significa a su vez que el hombre tenga un corazón perverso, radicalmente malo. Si nos atenemos a la imagen que nos provee el mito, tanto de Satán como de Adán, debemos decir que no. Los dos son creaciones de Dios. En sus orígenes no se puede sospechar ningún principio malo. La clave, de nuevo, está en el acto mismo, y es ahí donde debemos ver el principio del mal, esto es, en que hay decisiones que, al ser tomadas, implican una falta que es a sí mismo un castigo. Es incomprensible que alguien decida cometer un acto falta, no porque este acto implique un castigo, sino porque es en sí mismo un castigo. Todo esto nos aleja cada vez más de pensar el mal como una abstracción. En el libro de Job, esto se ve con toda claridad. Job es el hombre justo por excelencia. Satán es el opositor, el que pone la prueba, y Dios lo permite. Entonces, lo que se está presentando en estas historias es un momento en el cual el individuo es puesto a prueba.
El mal toma aquí la significación de un momento de horror, que desborda toda representación y toda justificación, que surge como un momento de angustia, que pone al sujeto en el suplicio al enfrentarlo con la mayor de sus brutalidades. Lo que dice la historia de Job es que no hay justo que no deba pasar por la prueba del mal radical, y que esta prueba supone la angustia, pero lo cierto es que la angustia debe superarse. La prueba o los límites de la acción humana. Según esta forma de exponer el problema del mal, podemos afirmar 4 presupuestos. Primero, Dios creó al hombre como una criatura capaz de poder decidir entre el bien y el mal, es decir, el hombre es un ser libre en este sentido. Segundo, la decisión se le propone al hombre en tanto que éste es puesto a prueba, y esta tiene la forma de una tentación que le sobreviene como una fuerza externa que el hombre debe resistir. Tercero, esta decisión se expresa como una lucha en el individuo, como un momento de angustia. Cuarto, el hombre es capaz de resistir a la tentación, porque como lo dice San Pablo, Dios no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas. Según esto debemos afirmar que no existe un hombre intrínsecamente malo. Pero, ¿por qué hay en el hombre un conflicto al proponerse el escoger entre el bien y el mal? ¿No debería el hombre en principio siempre escoger el bien? ¿Qué es lo que seduce del mal? El problema de la formulación de estas preguntas es que implícitamente se está diciendo que la decisión que se va a tomar es entre dos cosas que son esencialmente opuestas. Como si un hombre se enfrentara en su decisión realmente a dos seres, escogiera ser parte de uno de dos ejércitos. El mal radica más en el acto que en lo que se elige, en las posibilidades de la acción humana, en lo que el hombre hace o deja de hacer. Así la cuestión es, ¿qué es el mal sino la seducción de no optar por el bien? Si nos centramos en el acto mismo, las imágenes del mal son las imágenes de los límites de la acción humana. En el arte medieval, la imagen del mal muestra lo desnaturalizado, esto es, lo contrario a la naturaleza humana. Como hemos visto, la concepción del mal en el pensamiento cristiano se centra en el sujeto, y así es representado por los pintores flamencos y holandeses del siglo XV y XVI, como el Bosco y Grunewald. Estas pinturas son una variación constante del tema de la tentación. El foco central del símbolo y de la tentación es la víctima, el santo impasible que no se deja seducir por la tentación, por el deseo, y no es el victimario. Esta va a ser una diferencia fundamental entre las imágenes del mal en la pintura de estos siglos y las imágenes del mal en la literatura de los siglos posteriores. En la pintura flamenca, el objeto del mal es el hombre que constantemente está en peligro, y el sujeto del mal es el demonio. El punto de vista de este es todavía insondable, monstruoso. Romper con el punto de vista de la víctima, como hará la literatura moderna, es decir, centrar la imagen del mal en el que lo hace, es dejar en parte la visión cristiana, es aceptar que Dios se ha retirado del mundo. El santo de estos pintores padece la agresión pura, pero la padece solo en parte. Aquí hay una imagen, bueno, pero la padece solo en parte, en tanto que necesita de la gracia divina para soportarla, y no la padece en tanto que no permite que el ímpetu demoníaco lo posea. La tentación representa un sentimiento más profundo y vertiginoso, el sentimiento de estar solos, de sufrir la tentación en el aislamiento. Por eso siempre el santo está en comunicación con Cristo. Sin Cristo, el padecer mismo pierde sentido. El hombre estaría volcado a la competencia incesante, a la búsqueda del éxito. Tú serás semejante a Dios, es el consejo serpentino. Este es el reino de lo monstruoso. Así se puede entender la tentación de lo demoníaco. Es lo que no tiene consistencia, ni naturaleza alguna, o mejor, lo que es desnaturalizado. El demonio se representa como lo que es contrario o lo que se contradice a sí mismo. Así se muestra un aspecto posible de la naturaleza humana, esto es, lo bestial en el hombre. Pero esto no tiene que ver en principio con las pasiones desenfrenadas, ni con la seducción de los sentidos. En su aspecto formal, lo que simboliza el demonio es lo desnaturalizado, o en otras palabras,
lo que busca confundir la naturaleza humana. Esto es una representación de Satanás y no sé, por ejemplo, esa doble cara que hay en su cabeza y en la parte baja del vientre, uno de los propósitos es mostrar eso que es contrario a la naturaleza, eso que no tiene naturaleza, pues. En este sentido, Satán se mostraba como un maestro de lógica. Es arte satánico cierta sutileza lógica cuyo fin es obligar al asentimiento, es decir, confundir la naturaleza humana. Pero el engaño debe ser entendido como una autoderrota, así como el demonio se enreda en su propia trampa. La imagen no es muy clara, pero en la parte de abajo podemos ver, pues, es una figura, una representación del demonio, y es como si se estuviera representando cómo el mismo demonio cae en las redes de su propia trampa, y eso se representa en el enredo en que está y como se muestran los pies, las extremidades inferiores. Desnaturalizado y lógico son términos conciliables. El espacio del demonio no es el espacio euclidiano donde se cumplen los axiomas de la geometría. Su espacio es siempre contradictorio, es el que se repliega sobre sí mismo, la boca que se engulle, lo que es al mismo tiempo continente y contenido. Del estómago del demonio, de esta figura, sale otro demonio. Y aquí podemos encontrar parte del significado del acto. El acto malo es el acto contradictorio, es tanto autoengaño como autoderrota, otra forma de darle significado a la falta como castigo. La tentación del demonio es puro engaño, pero lo que nos seduce es el engaño, lo que en un principio no podemos comprender. Es la representación del santo que es tentado. En la representación del santo que es tentado, la seducción no es la seducción de los sentidos, lo que se conoce como los pecados capitales. Contra los objetos de la sensibilidad, la lucha es posible. ¿Qué es lo que seduce entonces? Seduce el abandono de sí, y seduce también la renuncia al esfuerzo de mantenerse en la consistencia. Mejor aún, la seducción de abandonarse, de no ser, alcanza tal violencia que, sin la gracia, el ser al que debe tender la humanidad, de ningún modo podría realizarse, pero la gracia no abandona a quien perdura en el llamado de Dios. En estas representaciones no encontramos el rostro lascivo de la seducción. No encontramos, por ejemplo, una mujer desnuda como símbolo de la lujuria. Lo que vemos es una mujer demonio que le ofrece al santo un cáliz cerrado en sus manos. El cáliz es símbolo de lujuria, pero no se representa tal como se manifiesta el vicio, sino su resultado, esto es, lo vano. Así, el engaño es solo apariencia, y engaña a aquellos que no saben mirar. Como por ejemplo en esta figura, que es sacada de una de las representaciones de las tentaciones de San Antonio. Lo que habría que mirar aquí es porque esta imagen es una imagen del demonio. El problema es que la foto no es buena, pero en la parte de abajo los pies de la mujer son patas de dragón, pues. No sé si se ve ahí más o menos o algo cercano a eso, pues. Esta misma idea se reproduce en el banquete que los demonios le ofrece al santo. De nuevo no vemos manjares que seducen los sentidos, sino alimentos que pueden producir la náusea. Pero estos alimentos, cabezas humanas, reptiles que se retuercen, simbolizan el alimento del hombre que se deja seducir por la inmediatez de los sentidos. También encontramos la mesa vacía, el ofrecimiento de la nada. Del fondo, lo que los artistas flamencos pintan en sus visiones infernales y en las tentaciones del santo abate es el banquete de la náusea, y este es, sin duda, símbolo del principio de disgregación del ser. La náusea no significa otra cosa que el modo de diferenciarse, un modo de disimilarse.
Se tiene náuseas cuando expulsamos de nosotros algo que no ha sido asimilado, nos separamos. La náusea involucra un separarse, o el principio de una separación. Así, la náusea es un aspecto de lo demoníaco, dentro del simbolismo de los pintores teólogos. Así, la tentación de los sentidos se representa no mediante lo que nos seduce, por ejemplo, la belleza o los manjares, sino en lo que es excesivo, lo voluptuoso, pero también su contrario. La gula es un pecado, así como el ayuno constante, el exceso de tranquilidad por medio de la mortificación de la carne. El mal está en lo que traspasa los límites, pero se presenta como una posibilidad de acción humana. Un aspecto característico de la obra de estos pintores es la simbolización de lo demoníaco a partir de lo fantástico. Pero lo fantástico se presenta en los detalles, en los seres que se mezclan con los hombres. Algunos de ellos pueden parecernos cómicos, caricaturescos, pero el conjunto es lo que da la realidad dramática de lo que se está representando. Por ejemplo, en este cuadro del Bosco, la alegoría del carro de heno. Es decir, los detalles serían, no sé si esto se ve, sí. Serían, por ejemplo, cómo se pinta el que va jalando el carro, que es un hombre mitad pez, mitad, bueno, es aquí, con unas patas flacas, que es el que está jalando el carro de heno, que es la alegoría del mundo, pues, de los bienes terrenales. Y hay otra infinidad de figuras y de estados en los que las figuras se presentan, que pueden ser en el detalle aspectos de lo cósmico, pero en el conjunto lo que se está representando es una realidad dramática. El cuadro del Bosco, alegoría del carro de heno, es el símbolo del enceguecimiento humano, el insensato dirigirse hacia la condena. El carro, que simboliza el mundo, es arrastrado por un ser mitad pez, mitad humano, y es seguido por una comitiva de poderosos, aquí atrás, que son papas, reyes. Entre sus llantas se observa un grupo de personas tratando de coger algo del heno, y un poco al frente una disputa. En la parte inferior del carro se ve a un mago y a una gitana, embaucadores que desvían del camino recto. Aquí y aquí. Sobre el carro hay una pareja de amantes distraída con la música. A un lado, un monstruo toca un instrumento leyendo las notas por encima del hombro de la mujer. Al otro lado, un ángel. La pareja es el símbolo de la libertad, del extrañamiento del mundo y de los bienes terrenales, pero en todo caso están entre el ángel y el demonio, el amor que lleva al cielo o ata al carro. En lo alto, muy en lo alto, Cristo abre sus brazos. La tentación se representa como el sentimiento de desgarro. Los demonios asaltan al santo. En algunos casos la tentación se presenta como un simple ofrecimiento. El santo, en este caso, mantiene su mirada lejos de lo que se le ofrece. Dirige la mirada fuera del cuadro o al crucifijo. Creo que faltó una. Si es abordado directamente, antepone con su mano la señal de la cruz, como en esta. Lo demoníaco es entonces lo que nos obliga a mirar, lo que incita a la curiosidad. Es, en otras palabras, el engaño que el deseo de saber favorece. El demonio tentador parece ofrecer un signo oculto digno de ser descubierto. En este sentido, el deseo se expresa como un impulso, una incitación hacia lo desconocido. Es la misma promesa de la serpiente. El santo se opone a esto con su impasibilidad, solo cree en lo que le fue revelado. En otras representaciones, el santo es atacado directamente por los demonios, es arrastrado por los aires o sometido a suplicios, que son las representaciones que expresan más movimiento y más violencia de los demonios atacando al santo.
En este caso, lo que el artista se esfuerza en pintar es la impasibilidad del santo. Este, a su pesar, permanece estático, inmóvil, para recibir el rescate de la gracia. No realiza ningún movimiento de huida. Huir es desgarrarse, es endemoniarse. El santo no combate porque el ataque va a ser siempre insuperable, si se lo quiere desafiar. También es incomprensible. Por eso una pregunta que intente resolver la cuestión de qué es lo que seduce de la tentación no tiene cabida, porque precisamente la tentación es la seducción de lo vano, de lo que no es nada, de lo que se espera descubrir detrás del misterio. Aquí nos encontramos con la necesidad de la razón por comprender, pero las imágenes de las tentaciones nos alejan de esta forma de lo demoníaco. El santo no lucha por comprender, solo implora. La razón es un arte diabólico. Las vías de la razón pura no llevan a otra parte que a la pura razón, que no tiene razón alguna de encontrar otra cosa que no sea ella misma. Los sujetos del mal. El sujeto moderno, que es entendido como un sujeto de la razón, es el que reflexiona sobre el mal en primera persona. La literatura nos provee de las imágenes simbólicas del mal, porque es el campo donde se puede expresar con mayor libertad la figura rebelde de la subjetividad. En el arte hemos visto que el mal se simboliza como una variación del tema de la tentación. Con la literatura la variación va a ser sobre el tema de la caída. En el arte, la experiencia del mal simbolizaba la experiencia de Jesús, pero aunque el santo fuera el espejo de Jesús, la lucha tenía lugar en su interior, en la forma de una decisión. En la literatura se rescata la figura de Satán y su acto. Su decisión ya no se ve como contraria a la voluntad de Dios, sino desde una voluntad propia que en últimas va a ser la voluntad del sujeto. El sujeto racional, ha buscado dar la espalda al punto de vista de Dios y se compromete con una absoluta libertad de autodeterminación. El cambio de punto de vista del santo como víctima que padece la tentación, al sujeto como Satán que decide, supone que el mal ya ha sido asumido, que Dios dejó que cayéramos en la tentación y que nuestra decisión es el mal. El temor de los pintores teólogos estaba justificado. La tentación de la racionalidad era bastarse a sí mismo. El propósito del sujeto moderno ha consistido en autodeterminarse con absoluta libertad, sin culparse por ello. Hemos visto que lo que fundamenta la caída de Satán es la identidad que su acto establece entre el acto como falta y el castigo. La opción de Satán no es por el mal, sino que es contraria al deseo divino, y por lo tanto podemos decir que es la decisión en sí misma la que origina el mal. Este acto como decisión es comprendido como mal radical, en tanto que implica la condena, el castigo, y en últimas la pérdida de su propia naturaleza divina. Por ello las imágenes nos muestran a Satán como un monstruo. Esta imagen, que es una imagen que representa la transformación del ángel, de hecho. ¿En qué sentido la literatura nos habla del mal radical? En la literatura moderna se muestra el punto de vista del sujeto del mal, el sujeto que recorre un camino igual al de Satán. La diferencia entre el santo y el sujeto moderno consiste precisamente en asumir la angustia, en rechazar la gracia. El sujeto moderno no se asume culpable, aunque acepta el castigo. Este sujeto angustiado asume su angustia como algo inherente a su voluntad. Habla desde lo profundo, desde el lugar de la caída, pero lo novedoso es que intenta justificarse desde aquí. Intenta justificar su acto. Desnaturalizado, asume su soledad, el rostro horrible de Satán como su nueva naturaleza. En todo caso está en el fondo, y en ninguna justificación es en últimas posible. Él lo sabe. Lo que vemos, lo que nos importa, es la lucha que entabla en la necesidad de justificar el mal. En todo caso, el castigo está siempre presente. A ver, díganme, ¿por qué sucedía esto? Como si fuese adrede en esos momentos,
Sí, en los mismísimos momentos en que me sentía más capaz de percibir el refinamiento de todo cuanto es bello y bueno. Como antaño solía decirse, no solo no lo percibía, sino que hacía cosas tan repugnantes que, en fin, cosas que quizás todo el mundo hace, pero que a mí, como de propósito, se me ocurrían cabalmente cuando tenía plena conciencia de que no debía hacerlas. Cuanto más clara conciencia tenía del bien y de todo eso, de lo bueno y lo bello, más grande era mi caída en el fango y más dispuesto estaba a hundirme de lleno en él. El hombre del subsuelo, que es el hombre caído, agrega: sí, en deleite, así como suena. El motivo de hablar de ello es que quisiera saber con toda seguridad si otras personas sienten esa misma especie de deleite. Me explico. El deleite provenía precisamente de que tenía conciencia demasiado clara de mi propia degradación, de que tenía la sensación de haber llegado hasta el último límite, de que aquello era una villanía, pero que no podía ser de otro modo, de que no tenía salida alguna y nunca podría convertirme en otra persona, que aunque si tuviese todavía tiempo y fe suficientes para convertirme en otro, no habría querido cambiarme, y aún de haberlo querido tampoco habría hecho nada, pues a decir verdad, no había nada en que hubiese querido cambiarme. Como el sujeto moderno, por medio de una decisión o sus actos, comete una falta, ¿y cuál es su castigo? ¿Contra qué se está faltando? Hay un paso entre la pérdida de la gracia en relación con la divinidad y la pérdida de la gracia en relación con las leyes de la naturaleza. La racionalidad se ha situado en el lugar de Dios, se ha elevado a una condición teológica, a la formulación en términos racionales del mundo, a la formulación racional de las ciencias, de la naturaleza y de la sociedad. Las ventajas del bien en la mentalidad cristiana, la gracia, tienen una correspondencia en las ventajas del bien y en la racionalidad. La forma del mal no está determinada solamente por la soledad del hombre frente a Dios. El mal radical, tarde o temprano, conduce a la soledad del individuo, tanto frente a Dios y a su sociedad como ante sí mismo. Su autodeterminación lo conduce al riesgo de su propia autodestrucción. Su condena en últimas es personal. El hombre del subsuelo sufre, pero en todo caso se reafirma con soberbia. Su propia libre y franca voluntad, sus propios caprichos, por bestiales que sean, su propia fantasía exacerbada, a veces hasta la demencia. Esa es la más preciada ventaja que se ha pasado por alto, que no figura en ninguna clasificación y contra la cual se estrellan de continuo todos los sistemas y todas las teorías. ¿Y de dónde sacan todos esos sabios que los deseos del hombre deben ser normales y ventajosos? ¿Cómo se les ocurre pensar que el hombre necesita inevitablemente lo racional y provechoso? Lo que el hombre necesita es sola y exclusivamente una voluntad independiente, le cueste lo que le cueste y le lleve a donde le lleve. Pero claro, si es cuestión de voluntad, solo el demonio sabe. La voluntad de autodeterminación se encontró en el sujeto moderno, a pesar de sí misma, con un límite. En Crimen y Castigo, Raskolnikov ha padecido mucho, y aún padece, de pensar que ha sido capaz de elaborar la teoría que lo justificó para matar al anciano. Sí, pero de no pasar por encima del mal sin vacilación. La voluntad de autodeterminación del sujeto moderno no puede pasar por encima del mal radical. El mal radical siempre va a estar presente, es una posibilidad siempre posible, siempre presente. No es relativo en sí mismo, solo es relativo en relación con los límites que se imponga una sociedad o un individuo. Pero, ¿cuáles son nuestros límites? Gracias. Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos, allá afuera hay café y volvemos a la segunda parte. Ah, sí, no, pero ahí está.
pronto toca